Las 5 cosas que su médico nunca le dirá del sobrepeso. Una cordial bienvenida a Intracción para una vida extraordinaria con el mínimo de esfuerzo. Para quienes están viendo este canal por primera vez, me presento, mi nombre es Jorge Ramos, soy médico acupunturista graduado en la República Popular de China y diplomado en nutrición clínica y obesidad, y soy un apasionado de la atención seria del sobrepeso, obesidad, diabetes y todo lo relacionado con el metabolismo y la función del páncreas. Bien, el tema de hoy es las 5 cosas que su médico nunca le dirá del sobrepeso. Es increíble que a pesar de que hay mucha gente con sobrepeso, esto no se sepa en la actualidad lo que llamamos la realidad del sobrepeso. Vamos entonces en esta ocasión a darles información verídica, comprobable, acerca de lo que es el sobrepeso. Para esto, las cosas que vamos a mencionar, que decimos que son las 5 cosas que su médico nunca le dirá del sobrepeso, esto no quiere decir que el médico se las esconda o que no se las quiera decir. Simplemente que esta información no la tienen los médicos, ni los nutriólogos, ni los bariatras, ni los especialistas en diabetes en cualquier parte del mundo, porque esto no lo enseñan en las escuelas de medicina y no existen en los libros de medicina tampoco. Entonces, prepárese para recibir información que realmente le puede cambiar la vida a las personas que tienen sobrepeso. Bien, esto de las 5 cosas, para poder mencionar estas 5 cosas que su médico nunca le dirá del sobrepeso, vamos a empezar esto con una pequeña pregunta, ¿sí? Generalmente cuando estamos persona a persona, nos gusta preguntarle a la gente con sobrepeso estas preguntas que no son como como examen de conocimientos, sino simplemente para hacerles notar, para hacerles ver cuánta desinformación hay con respecto al sobrepeso, a la obesidad, inclusive con información de la diabetes, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que me gusta hacerle a la gente es la siguiente. Imagínese, por favor, que usted tiene algunas libras de más y que yo le pregunte, ¿es usted culpable de su sobrepeso? Fíjese nada más, ¿es usted culpable de su sobrepeso? Y por supuesto que la mayoría de la gente responde que sí, ¿verdad? Hay algunas variaciones en la respuesta, pero la mayoría de la gente coincide en que sí son culpables de su sobrepeso. Bien, la segunda pregunta que hacemos es, ¿el sobrepeso es un problema? Y igual, la mayoría de la gente responde que sí. Y aquí le vamos a demostrar algo sorprendente, ¿sí? Y la tercera pregunta que hacemos es, ¿me puede decir en una palabra formal qué es el sobrepeso? Esta pregunta que parece simple, que parece sencilla, realmente no tiene usted la respuesta, ni siquiera los médicos tienen esta respuesta, ni los nutriólogos, ni los bariatras, ni los coaches de vida, ¿sí? Entonces, en esto vamos a mencionar un pequeño ejemplo para demostrarle los 3 primeros puntos, que son que usted no es culpable de su sobrepeso, que el sobrepeso no es un problema y qué es en realidad el sobrepeso, ¿sí? Bien, vamos a empezar poniendo un ejemplo. Pensemos en un niño de 11 años, vamos a ponerle el nombre de Juan, un niño de 11 años de edad que el día de hoy amanece con fiebre. Imagíneselo nada más, el niño amanece con fiebre. La primera pregunta sería, ¿Juan es culpable de haber amanecido con fiebre? La respuesta es no. Podemos pensar lo que quieran, pero la respuesta real, contundente, verdadera y comprobable es que Juan no es culpable de haber amanecido con fiebre, ¿sí? En este sentido, vamos a pensar que es la segunda parte de la pregunta que hicimos, o la segunda pregunta que hicimos. Si la fiebre de Juan es un problema, imagínense, la fiebre de Juan es un problema. Y igualmente, mucha gente se confunde un poco y a veces dicen que sí, otros dicen que no, pero la realidad es que la fiebre de Juan no es un problema que haya que quitar o resolver o bajar, ¿sí? La fiebre de Juan decimos nosotros que es una bendición. La gente se sorprende cuando yo digo esto, pero fíjense bien, la fiebre de Juan es una bendición porque nos dice, nos advierte, nos señala, nos indica que hay un problema. Entonces la fiebre es un indicador, una señal de que hay un problema, es una advertencia, no es un problema, ¿sí? Si la fiebre de Juan es ocasionada por una bronquitis infecciosa, entonces el problema es la bronquitis infecciosa y la fiebre es un aviso de que algo está mal en el cuerpo de Juan. Entonces la fiebre no es el problema, no hay que hacer nada para combatir la fiebre, para quitarla, ¿sí? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de las primeras 3 cosas que su médico nunca le va a decir con respecto al sobrepeso. Con el ejemplo que les di, es como para comparar la fiebre de Juan
con su sobrepeso o con el sobrepeso de cualquier persona, ¿sí? No importa si son 5, 10, 20, 80 libras o kilos de más, ¿sí? Siempre que hay grasa de más en el cuerpo lo llamamos sobrepeso. Entonces vamos a comparar esto. La fiebre de Juan es igual que el sobrepeso de usted, igual que la tos de doña Toña, igual que el dolor de cabeza de Juana. No es un problema que haya que quitar o combatir o bajar, ¿sí? El sobrepeso, la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, en una palabra formal, se llama síntoma. Y esto nunca se lo va a decir su médico. Entonces aquí ya tenemos 3 cosas que su médico nunca le va a decir acerca del sobrepeso. La primera es, usted no es culpable de su sobrepeso, ¿sí? Igual que Juan no es culpable de tener fiebre, o igual que Teresa no es culpable de tener dolor de cabeza, ¿sí? Entonces es esto, la primera cosa que su médico nunca le dirá del sobrepeso es que usted no es culpable de su sobrepeso, ¿sí? Usted no hizo nada para subir de peso, ¿sí? Y ahorita lo vamos a seguir hablando de esto, porque va a decir la gente, no, ¿cómo no? Si yo soy la que como mucho, o yo soy el que come mucho, y entonces soy responsable o soy culpable del sobrepeso. No es así. El sobrepeso es un síntoma igual que la fiebre, y por lo tanto usted no es culpable de su sobrepeso. Esa es la primera cosa que su médico nunca le va a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existe esta información en los libros de medicina. No lo enseñan en las escuelas de medicina. La segunda cosa que su médico nunca le va a decir del sobrepeso es que el sobrepeso no es un problema, ¿sí? Toda la gente dice, bueno, si tengo sobrepeso, tengo un problema, voy a hacer algo para bajar de peso. Hacer algo para bajar de peso, considerándolo un problema, es como hacer algo para quitarle la fiebre a Juan, considerándola un problema. No hay que hacer nada para quitar la fiebre de Juan y no hay que hacer nada para quitar el sobrepeso de usted, porque el sobrepeso no es un problema. El sobrepeso es la manifestación, la indicación de que tiene un problema. Entonces hay que buscar qué le está ocasionando la fiebre a Juan, hay que buscar qué le está ocasionando el sobrepeso a usted, hay que buscar qué le está ocasionando el sobrepeso a cada persona que tiene sobrepeso, ¿sí? Entonces, el sobrepeso no es el problema, el sobrepeso es la indicación de que hay un problema, y no es lo mismo el problema que la indicación, ¿sí? Espero que esto le vaya quedando claro, y cuando se confunde un poco, acuérdese del ejemplo de la fiebre de Juan, que nunca se le olvide, porque realmente el sobrepeso es igual que la fiebre de Juan. Y esa es la tercera cosa que su médico nunca le va a decir del sobrepeso. ¿Cuál es? Que el sobrepeso no es un problema, no es una enfermedad, que el sobrepeso es un síntoma. Esto, increíblemente, que es una palabra médica, síntoma es una palabra médica, es increíble que los médicos actualmente, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en cualquier parte del mundo, reconozcan, sepan y le digan que el sobrepeso es un síntoma, no es un problema, es un síntoma, es la indicación de que hay un problema. Y una cosa es la indicación, que es el síntoma, y otra cosa es el problema, ¿sí? Entonces, dense cuenta, ya llevamos 3 cosas que su médico nunca le va a decir del sobrepeso. Vamos a repasar. La primera, que usted no es culpable del sobrepeso. La segunda, que el sobrepeso no es un problema. Y la tercera, que el sobrepeso es un síntoma. ¿Se imagina? Bien, entonces ya conociendo esto, sabiéndolo, les diría yo que el sobrepeso es la manifestación de que hay un problema en su cuerpo. ¿Cuál es la cuarta cosa que su médico nunca le va a decir del sobrepeso? Por supuesto, nunca le va a decir que el problema que ocasiona que usted tenga sobrepeso no es los malos hábitos alimenticios, no es el estrés, no es un problema de sedentarismo, de no hacer ejercicio, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ese no es el problema? Que la falta de ejercicio, que la alimentación inadecuada, que el comer alimentos chatarra no es la causa de su sobrepeso. Pues bien fácil. En medicina, como en cualquier ciencia, para que algo sea verdadero, tiene que ser universal. No puede ser que dijéramos que la causa de su sobrepeso es los malos hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque si esto fuera cierto, toda persona que come como usted, o peor que usted, debería tener sobrepeso. Y usted conoce a alguien que puede comer más que usted, peor que usted, y no tiene sobrepeso, ¿sí? Y no es una excepción, sino que mucha gente que no hace ejercicio y que vive donde usted vive,
que tiene la misma edad que usted, que tiene la misma complexión ósea que usted y que come alimentos chatarra y que no se mide en comer y que no come sus horas, no tiene sobrepeso, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión de certeza de que los malos hábitos alimenticios per se no son causa del sobrepeso, porque si esa fuera la causa, todo mundo que tiene malos hábitos alimenticios debería tener sobrepeso y no es así, ¿sí? Ni siquiera el comer calorías de más, como dicen los libros de medicina, como dicen en las escuelas de medicina, como nos enseñan en la escuela de medicina, que dicen que el sobrepeso viene por comer calorías de más. Fíjense nada más, si ustedes buscan actualmente la definición de sobrepeso, y van a batallar un poco para encontrarla, pero la definición de sobrepeso en la página de la Organización Mundial de la Salud dice textualmente: el sobrepeso es un desequilibrio energético donde la persona consume más calorías de las que gasta y eso se traduce en acumulación progresiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Imagínense, la última parte, que puede ser perjudicial para la salud. No, desde que la gente tiene 10, 15 libras de más o 10, 15, 20 kilos de más, ya está perjudicando a la salud. No es que pueda perjudicar a la salud, ya está perjudicando a la salud. Pero el inicio de la definición que dice que es un desequilibrio energético, en donde la persona come calorías de más, es decir, come de más, no gasta tantos y se traduce en acumulación progresiva de grasa. Esto es mentira, es un mito. ¿Sí? Es un mito. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos comprobar? Como dijimos anteriormente, podemos conocer, y hasta por estudio que le llaman dietocálculo en nutrición, que hay personas que comen más calorías de las que utilizan, de las que gastan en sus actividades diarias y en su metabolismo basal, comen más calorías de las que gastan y no tienen sobrepeso. O sea, volvemos a lo mismo. Si no es universal eso, no es verdadero. Entonces, la causa del sobrepeso no son los malos hábitos alimenticios y no son la falta de ejercicio y no son un mal estilo de vida o un estilo de vida poco saludable. Eso puede llamarse caldo de cultivo, pero no es la causa. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si alguien no hace ejercicio, come alimentos chatarra casi todos los días y no tiene sobrepeso, come más calorías de las que utiliza su cuerpo, entonces esa no es la causa, ¿sí? La cuarta cosa que su médico nunca le va a decir del sobrepeso es cuál es la causa de su sobrepeso. Y esto que le vamos a mencionar es en base a estudios clínicos y de laboratorio que me tocó personalmente hacer en mi último año de estancia en la República Popular de China. Estuve en China desde 1989 a 1993 y en mi último año de estancia hice estudios por mi cuenta acerca de esta situación y encontramos algo tremendamente aplicable para todo el mundo. Es decir, encontramos que la gente que tiene sobrepeso, todas sin excepción, tienen un problema que se llama hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia es la causa del sobrepeso en toda persona que tiene sobrepeso, lo acepte o no, lo crea o no, se lo confirme su médico o no. Ese es el problema y de eso estamos seguros porque el 100% de personas que tienen hiperinsulinemia tienen sobrepeso y el 100% de personas que no tienen hiperinsulinemia no tienen sobrepeso independientemente de si hacen ejercicio o no, de si comen saludable o no, de si comen alimentos chatarra o no, independientemente de cualquier problema, inclusive de trastornos del tiroides o trastornos del hígado o trastornos de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, hay una correlación 1 a 1 entre hiperinsulinemia y sobrepeso y hasta la obesidad, que la obesidad sigue siendo sobrepeso, pero a mayor grado, a mayor intensidad, ¿sí? Nosotros precisamente no diferenciamos la obesidad del sobrepeso porque la obesidad es solamente una extensión, una mayor intensidad, mayor cantidad de libras o kilos de más de grasa, pero a final de cuentas, ambos, sobrepeso y obesidad, son causados por esto que digo yo, se llama hiperinsulinemia. ¿Qué quiere decir hiperinsulinemia? Hiper quiere decir alto, arriba o demás. Insulina es una hormona que producimos todos en nuestro cuerpo por medio del páncreas, ¿sí? Esa es la principal función del páncreas, entre otras muchas, producir insulina. Y hemia se refiere a la sangre. Entonces, hiperinsulinemia son niveles altos de insulina en la sangre que hacen que la persona acumule grasa, aunque
tenga una alimentación saludable y aunque haga ejercicio. Hemos demostrado clínicamente cómo personas, por ejemplo, instructoras de Zumba, instructoras de ejercicios aeróbicos, gente que tienen años practicando y dando clases de ejercicios con música y van con su sobrepeso, 15, 20, 25 libras o kilos de más, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque desarrollaron hiperinsulinemia. ¿Sí? Y el que usted tenga hiperinsulinemia no es algo que usted haya escogido, por eso usted no es culpable de su sobrepeso, ¿sí? Y no es que tengamos metabolismos diferentes, esto ya lo manejamos en la presentación, en el video anterior, ¿verdad? De que no existe el metabolismo lento, no existe el metabolismo rápido. Pueden ver en ese video lo relacionado con el metabolismo. Entonces, la cuarta cosa que su médico nunca le va a decir del sobrepeso es que la causa del sobrepeso en todas las personas que tienen sobrepeso es hiperinsulinemia, ¿sí? Hiperinsulinemia. Ya en otra presentación hablaremos más específicamente de la hiperinsulinemia porque inclusive endocrinólogos confunden hiperinsulinemia con hiperinsulinismo y son cosas diferentes. También muchos médicos confunden la resistencia a la insulina con la hiperinsulinemia y son cosas diferentes. Ya en otra presentación hablaremos de estas otras cuestiones de la resistencia a la insulina y del hiperinsulinismo, si me lo piden, si lo desean. Pero a final de cuentas ahorita queremos que quede claro que la cuarta cosa que su médico nunca le va a decir el sobrepeso, porque no lo enseñan en las escuelas de medicina, porque no existen los libros de medicina ni de fisiología en ninguna parte del mundo, es que la causa del sobrepeso es hiperinsulinemia, ¿sí? Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de estos temas en nuestras próximas presentaciones. Básicamente, todas las presentaciones que vamos a hacer van a estar relacionadas con el metabolismo, con la función del páncreas, con el sobrepeso, con la obesidad, con la diabetes y todo lo relacionado con la hiperinsulinemia. Así que no se lo olvide, ¿sí? Bien, la quinta cosa que su médico nunca le va a decir del sobrepeso, porque si no sabían lo anterior, menos esto último, y es que existe un programa serio, natural, específico y eficaz para resolver la hiperinsulinemia. ¿Se imaginan? Es decir, hay un programa, nos tocó desarrollarlo, estando allá, como les dije yo, en la República Popular de China, en base a estudios clínicos propios y acuterapia, y herbolaria, que hay un programa para resolver la hiperinsulinemia. Quiere decir que la hiperinsulinemia tiene solución. Es 100% reversible. Al contrario de la diabetes, que es otra complicación a veces que viene junto con el sobrepeso o que es en mayor proporción hay gente que tiene sobrepeso, ya como ya muchos lo saben, esto es otra cosa. La diabetes, y hablaremos en otra presentación de esto, la diabetes es irreversible. Por más que digan lo que digan, la diabetes es irreversible, es incurable. Que se puedan controlar los niveles de azúcar en la sangre y que la gente no requiera medicación, eso es otra cosa. Pero ya platicaremos de esto en el video o la presentación correspondiente. Por ahora les queremos decir que la quinta cosa que su médico nunca le va a decir del sobrepeso es que existe un remedio, una solución, un programa para resolver la hiperinsulinemia. Y este remedio se llama Prinzo. Prinzo, que es el programa que desarrollamos para resolver la hiperinsulinemia de manera eficaz, de manera natural, de manera específica y se revierte por completo. Prinzo quiere decir Programa de Regulación de Insulina en Sobrepeso y Obesidad. Entonces, por supuesto que su médico nunca se lo va a poder decir porque no lo sabe, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer un recuento de las 5 cosas que su médico nunca le dirá del sobrepeso. La primera es que usted no es culpable de su sobrepeso, o sea, que la persona que tiene sobrepeso no es culpable de su sobrepeso, ¿sí? Y esto a las personas que están viendo esta presentación y no tienen sobrepeso, sí tendrán algún ser querido, algún conocido, algún familiar con sobrepeso. Entonces, con esta información, espero yo, lo sepan entender mejor a sus familiares, ¿sí? Que no juzguen, que no culpen a la gente que tiene sobrepeso diciéndole, míralo cómo está, ¿por qué está así? ¿Por qué no cierra la boca? ¿Por qué no come bien? ¿Por qué no hace ejercicio? No es así, ¿sí? La hiperinsulinemia es un trastorno que aparece en personas y en otras no. Y cuando aparece, no importa el cuidado que tenga, va a acumular grasa mientras no se resuelva, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito más ahorita. La primera cosa entonces que su médico nunca le va a decir de sobrepeso es que usted o la persona que tiene sobrepeso no es culpable de su sobrepeso.
La segunda es que el sobrepeso en sí no es el problema, no es un problema, es un síntoma, esa es la tercera. Entonces la segunda es que el sobrepeso no es un problema. La tercera es que el sobrepeso es un síntoma, ¿se imaginan? Un síntoma. Y la cuarta es que la causa del sobrepeso es hiperinsulinemia, o sea, el páncreas trabajando de más, ¿sí? Y es un trastorno 100% reversible. Y la quinta cosa es que no le va a decir su médico del sobrepeso, es que hay una solución para el problema de fondo del sobrepeso, que es Prinzo, o sea, eso nunca se lo va a decir su médico, ¿sí? Prinzo es la solución para el problema de fondo del sobrepeso, ¿sí? Bien, entonces por ahora sería esto todo. Por favor, si tienen preguntas, por ahí mándenlas aquí en comentarios. Y si les gusta esta presentación y quieren saber más acerca de esto, suscríbanse en el canal, compártanlo con sus familiares, con sus seres queridos y por favor denle like ahí a esta presentación. Y muchísimas gracias por su atención y estén pendientes de la siguiente presentación de Intracción. Y recuerde, con pequeños cambios, con Intracción y soporte, logrará grandes resultados para una vida extraordinaria con el mínimo de esfuerzo.